¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Si Dios es bueno, si Dios es poderoso, ¿por qué Dios no hace algo acerca de la maldad que vemos en el mundo? Y es una pregunta válida. Es una pregunta válida. La maldad es un problema en el mundo. Es un problema en nuestra sociedad. Es un problema desde el principio del mundo hasta hoy. Es un problema complejo. Y nosotros no sabemos por qué Dios permite ciertas cosas. A lot of people say, why doesn't God do something about all the evil in the world? And this is a valid question. Evil is a problem in our world. It is a complex problem. It's not an easy problem. And we don't know why God allows certain things to happen. No sabemos por qué Dios permite ciertas cosas, que ciertas cosas sucedan. Pero el rito de expiación, el rito del día de expiación que encontramos aquí en Levítico 16, nos enseña dos cosas importantes acerca del problema de la maldad. La primera cosa que nos enseña es que gran parte de la maldad que nosotros vemos en el mundo viene de nosotros mismos. Viene del corazón humano. Nuestras propias inclinaciones, nuestras propias acciones producen mucha de la maldad que vemos en el mundo y del dolor que vemos en el mundo, en la sociedad. La segunda cosa que este ritual nos enseña es que Dios no permanece completamente pasivo frente al problema de la maldad. Dios está haciendo algo acerca al respecto de la maldad del mundo. Y su trabajo, aun cuando nosotros no lo entendamos completamente, está en progreso, no ha terminado todavía. This chapter of Leviticus 16 presents the rite of atonement. And this rite teaches us two things, two very important things about the problem of evil in the world. The first one is that much of the evil that we see in the world comes from us, comes from our own hearts. Our own inclinations and deeds produce much of the evil that we see in the world. The second thing that we learn in this rite is that God does not remain completely passive before the problem of evil in the world. God is doing something about the evil of this world. And His work, even though we do not fully understand it, is still in progress. El día de expiación era el día más importante en el calendario litúrgico de Israel. Aun cuando los judíos ya no tienen templo hoy, ya no pueden realizar sacrificios de animales porque no hay templo, el pueblo judío, el pueblo judío todavía celebra el día de la expiación hoy. Lo llaman Yom Kippur. Yom Kippur. Y es celebrado todos los años, una vez al año, más o menos entre la mitad de septiembre y la mitad de octubre. Este año el Yom Kippur fue celebrado el día 5 de octubre. The Day of Atonement was the most important day in the liturgical calendar of Israel. Even though the Jewish people don't have a temple today, they cannot perform animal sacrifices today because they have no temple, they still celebrate Atonement Day even to this day. They call it Yom Kippur. And it is celebrated every year sometime between mid-September and mid-October. We just recently had Yom Kippur on October 5th this year. En el rito de Yom Kippur, el Yom Kippur era un recordatorio anual del problema de maldad que hay en el mundo.
del problema de pecado que hay en el mundo. El Yom Kippur era un recordatorio anual de que nosotros, los seres humanos, somos responsables de gran parte de la maldad que vemos en el mundo. Nuestros corazones están contaminados con el pecado. Nuestras propias acciones traen maldad y desgracia y dolor al mundo, porque somos orgullosos y somos obstinados y somos egoístas. Y nuestros pecados nos separan de Dios. Dios es un ser moralmente perfecto. Y el Yom Kippur es un recordatorio anual de que un Dios santo no puede vivir en medio de un pueblo pecaminoso. Yom Kippur is an annual reminder that evil is a problem in the world. It's a reminder that we humans are responsible for much of the evil that we see in the world today. Because our hearts are polluted with sin. Because our own actions bring evil and pain into the world. Because we're proud, we're stubborn, and we're selfish. Our sins separate us from God. God is morally perfect. And Yom Kippur is an annual reminder that a holy God cannot dwell in the midst of a sinful people. En los tiempos del Antiguo Testamento, una vez al año, todos los pecados del pueblo de Israel tenían que ser confesados delante de Dios, y el pueblo tenía que ser limpiado de esos pecados para poder preservar su relación con Dios, para poder continuar en una relación con Dios. In Old Testament times, once a year, on Yom Kippur, Atonement Day, all the sins of the people of Israel had to be confessed before God and cleansed from, in order to preserve the relationship between God and the people. El ritual de Yom Kippur consistía de tres etapas, de tres partes importantes. La primera parte del ritual, en la primera parte del ritual, el sacerdote presentaba 2 sacrificios por el perdón de los pecados delante de Dios. En este día especial, una vez al año, el sacerdote entraba en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto y presentaba la sangre de estos sacrificios delante del trono de Dios para el perdón y la purificación del pueblo. Yom Kippur, the ritual consisted in 3 major parts. In the first part of the ritual, the priest presented 2 sacrifices for the forgiveness of sins before God. On this special day, once a year, the priest had to enter into the Holy of Holies and present the blood of these sacrifices before the throne of God for the forgiveness and purification of all the sins of the people. El sacerdote primero sacrificaba un toro para el perdón de sus propios pecados. El sacerdote era también un pecador y necesitaba ser limpiado de sus propios pecados para poder presentarse delante de Dios e interceder por el pueblo. Luego el sacerdote sacrificaba un macho cabrío por el perdón de los pecados del pueblo. Cada uno de nosotros es un pecador que necesita ser limpiado de sus pecados para que podamos tener una relación correcta con Dios. 2 sacrifices in the first part of the rite. The priest first sacrificed a bull for the forgiveness of his own sins. The priest himself was a sinner and needed to be cleansed from his own sins before he could stand before God and intercede for the people. Then the priest sacrificed a goat for the forgiveness of the sins of the people. Because every one of us is a sinner and needs to be cleansed from our sins so that we can have a right relationship with God. En la segunda parte del ritual, el sacerdote tomaba un macho cabrío vivo
y ponía sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesaba todos los pecados del pueblo. Luego este macho cabrío era tomado y llevado fuera del campamento y soltado en el desierto. Esta segunda parte del rito representaba los pecados siendo removidos, la remisión de los pecados del pueblo. In the second part of the ritual, the priest took a live goat. He placed his two hands over the goat's head and confessed the sins of all the people. This goat was then taken out of the camp and released out into the desert. The second part of the ritual represented the removal of sins. Los pecados del pueblo eran simbólicamente cargados, puestos sobre este animal. Y luego este animal llevaba consigo todos los pecados del pueblo a un lugar abandonado. The sins of all the people were symbolically placed upon this animal. And this animal would take away with him the sins of all the people to a forsaken place. En la tercera parte del ritual, el sacerdote presentaba dos ofrendas quemadas, dos holocaustos delante de Dios. Uno de los animales era ofrecido por el sacerdote, de parte del sacerdote y de su casa, de su familia. El segundo animal era ofrecido por el resto del pueblo. La ofrenda quemada del holocausto eran usualmente sacrificios, ofrendas voluntarias que el pueblo daba al Señor. En este día, en este ritual de Yom Kippur, la ofrenda quemada representaba la restauración de la comunión entre Dios y el pueblo. Después que nuestros pecados han sido perdonados, limpiados y removidos, entonces podemos tener comunión con Dios. Podemos tener una relación correcta con Dios. In the third part of the ritual, the priest presented two animals as burnt offerings before God. One of the animals was offered for himself, for the priest himself, and the other animal was offered for the rest of the people. The burnt offerings in this ritual represented the restoration of fellowship between God and the people. After our sins have been forgiven, cleansed, and taken away, we can have a right relationship with God. El rito de Yom Kippur fue la solución que Dios proveyó en los tiempos del Antiguo Testamento para lidiar con el problema del pecado y de la maldad humana. Pero era una solución temporal. La carta de los Hebreos nos dice que habían problemas y limitaciones con el sistema sacrificial y los sacerdotes del antiguo sistema sacerdotal del Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 10 nos dice que los sacrificios y el sistema del Antiguo Testamento eran solamente una sombra de lo que habría de venir, porque los sacrificios de animales no podían limpiar los pecados del pueblo. Y el ritual de Yom Kippur era un recordatorio anual de ese problema. Por lo tanto, era la intención de Dios, era el plan de Dios reemplazar el sistema de religión del Antiguo Testamento con algo mejor. This system in Old Testament times was a solution, the temporary solution that God gave to deal with the problem of human sin and evil. But that solution was not permanent. The letter to the Hebrews points out that there were problems
and limitations with the sacrificial system and the priests of the Old Testament. Hebrews chapter 10 says that the Old Testament system was only a shadow of the things that were to come, because animal sacrifices could not cleanse people from their sins. And the Yom Kippur ritual was an annual reminder of that problem. Therefore, it was God's plan to replace the Old Testament religion with something better. El Nuevo Testamento nos enseña que el sistema antiguo de sacrificios y de sacerdocio ha sido reemplazado ahora por la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús, el Hijo de Dios. Jesús es la respuesta de Dios al problema de la maldad humana. Jesús es aquel que tomó nuestros pecados sobre sí, hizo expiación por nuestros pecados e intercede delante de Dios por nosotros. The New Testament teaches that the ancient system of sacrifices and priesthood has been replaced now with the life, the ministry, the death, and the resurrection of Jesus Christ, the Son of God. Jesus is God's answer to the problem of evil. Jesus is the one who took our sins upon himself. He made atonement for our sins, and he intercedes for us before the throne of God. El sacerdote en el Antiguo Testamento era un representante del pueblo delante de Dios. Jesús es el representante auténtico de nosotros los seres humanos delante de Dios, porque Él es plenamente humano. El autor de los Hebreos nos dice, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que ofrecer sacrificios por el perdón de sus propios pecados. Pero Hebreos 7:27 nos dice que Jesús no tuvo necesidad de ofrecer sacrificios de animales delante de Dios, porque Jesús vivió una vida perfecta delante de Dios y se ofreció a sí mismo como el sacrificio final y definitivo por los pecados de la humanidad. The Old Testament priest was a representative of the people before God. Jesus is the authentic representative of man before God, because he's fully human. Hebrews 4:15 says, "For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin." The Old Testament priest had to offer sacrifices for the forgiveness of his own sins. But Hebrews 7:27 says that Jesus does not need to offer animal sacrifices before God, because Jesus lived a perfect life and offered himself as the ultimate and final sacrifice for the sins of humankind. La carta a los Hebreos nos dice, Hebreos 7:26 y Hebreos 9:12, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él entró una vez para siempre en el lugar santísimo, no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, obteniendo así redención eterna. The letter to Hebrews says, Hebrews 7:26 and 9:12, "For it was indeed fitting that we should have such a high priest, holy, innocent, unstained, separated from sinners, and exalted above the heavens. He entered once for all into the holy places, not by means of the blood of goats and calves,
but by means of his own blood, thus securing eternal redemption. Jesús es el sacerdote, sumo sacerdote perfecto, escogido por Dios para cerrar la brecha entre un Dios santo y una humanidad pecadora. Es el único mediador entre Dios y los hombres. A través de su vida, de su muerte, de su resurrección, podemos tener comunión con Dios, quien es la fuente de vida, de amor y de gozo. Jesus Christ is the perfect high priest, appointed by God to bridge the gap between a holy God and a sinful people. He is the only mediator between God and man. Through his life, death, and resurrection, we can have communion with God, who is the true source of life, love, and joy. Pero Jesús no es solamente un sacerdote perfecto que vive una vida de obediencia perfecta delante de Dios. Jesús es también el sacrificio perfecto que hace expiación por los pecados de todo el mundo a través de su muerte. Cuando San Juan Bautista vio a Jesús viniendo a él, proclamó Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la noche antes de morir, Jesús tomó la copa y dijo a sus discípulos: esta copa, ese nuevo pacto, es mi sangre que por muchos es derramada para perdón de los pecados. He's not only the perfect priest. Jesus is also the perfect sacrifice that atones for the sins of the whole world through his death. When John the Baptist saw Jesus coming to him, he proclaimed, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. The night before he died, Jesus took the cup and he told his disciples, this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. El apóstol Pedro nos dice, 1 Pedro capítulo 1 versos 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Apostle Peter says, 1 Peter 1:18, for you know that it was not with perishable things, such as silver or gold, that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. El Salmo 103:12 declara, cuanto está de lejos el oriente del occidente, así hizo el Señor alejar de nosotros nuestras rebeliones. Psalm 103, verse 12. As far as the east is from the west, so far the Lord removed our transgressions from us. That was not an easy thing to do. No fue algo fácil de hacer. El Hijo de Dios tuvo que tomar sobre sí todos nuestros pecados y llevarlos al extremo del abandono de Dios. The Son of God had to take upon himself all our sins
and carried them away to the extreme of God's forsakenness. El profeta Isaías declara, Isaías 53, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. He took upon himself all our sins. Isaiah 53, he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him. By his wounds we are healed. We all like sheep. We all go astray. Each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas 3:13, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición. Como está escrito, maldito aquel que muere en madero. 2 Corintios 5:21, aquel que no conoció pecado, fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Apostle Paul said, Galatians 3:13, that Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. 2 Corinthians 5:21, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. El Señor Jesús tomó sobre sí todos nuestros pecados y los llevó al extremo del abandono de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesus took upon himself all our sins, and he carried them away to the extreme of God's forsakenness. My God, why have you forsaken me? Jesús es la respuesta de Dios al problema de la maldad humana. Tal vez algunos dicen, pero todavía hay mucha maldad en el mundo. Es cierto. La maldad no ha sido completamente erradicada de la creación de Dios. Todavía. Todavía vemos mucha maldad en el mundo porque Dios todavía no ha terminado su trabajo. Jesus is God's answer to the problem of evil. Now some people say, well, there's still much evil in the world. And yes, that is true. Evil has not been completely eradicated from God's creation yet, because God has not finished his work of redemption yet. Dios ha empezado a tratar con el problema de la maldad humana a través del ministerio de su Hijo Jesús.
Jesús hizo expiación por nuestros pecados a través de su muerte y fue levantado entre los muertos por Dios en el tercer día. Jesús ha sido exaltado a la diestra de la majestad de Dios y ha entrado, nos dice la carta a los Hebreos, ha entrado en el lugar santísimo en el cielo para completar el trabajo de reconciliación entre Dios y los hombres. Pero el ritual de Yom Kippur no terminaba con el sacerdote adentro del lugar santísimo. El ritual de Yom Kippur terminaba cuando el sacerdote salía del lugar santísimo a estar con el pueblo y a restaurar la comunión entre Dios y el pueblo. Nuestro sumo sacerdote ha entrado al lugar santísimo en los cielos. Y nosotros estamos esperando que Él salga. God has begun to deal with the problem of evil. Jesus died for our sins, was raised on the third day, and was exalted to the right hand of God. He has entered into the Holy of Holies in heaven. But the Yom Kippur ritual did not finish with the priest standing before God inside the Holy of Holies. The Yom Kippur ritual ended with the high priest coming out of the sanctuary to be with the people and to restore the communion between God and the people. Our high priest has gone into the presence of God in heaven. But we are waiting for Him to come out again and be with us. The New Testament says that Jesus will come out of the heavenly sanctuary to be with His people and to restore perfect communion between God and men. Hebrews 9:28 says, Christ was sacrificed once to take away the sins of many, and He will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for Him. Estamos esperando que nuestro sumo sacerdote salga nuevamente, regrese a nosotros. El Nuevo Testamento nos dice que Jesús ha entrado en el santuario celestial. Pero la carta a los Hebreos nos dice que Él vendrá de nuevo a nosotros. Hebreos 9:28 dice, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. El apóstol Pedro dijo en Hechos 3:21 que es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Peter said, Acts 3:21, heaven must receive Jesus until the time comes for God to restore all things. Nuestro sumo sacerdote, Jesús, se ofreció a sí mismo como el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Él ha entrado en la presencia de Dios en el cielo e intercede por nosotros delante del trono de Dios. Pero nosotros, su pueblo, estamos esperando que Jesús salga otra vez del santuario celestial para estar con nosotros y para completar el trabajo de redención del mundo. Our high priest Jesus has offered himself
as the perfect sacrifice for the forgiveness of our sins. He has entered into the presence of God in heaven and intercedes on our behalf. But we, the people of God, we are waiting for Jesus to come out of the heavenly sanctuary once again to be with us and to complete the work of redemption of the world. Hermanos, desde la perspectiva de Dios, el trabajo de Yom Kippur todavía no se ha terminado. El trabajo de Yom Kippur todavía está en progreso. Un día, nuestro sumo sacerdote Jesús saldrá del santuario celestial para erradicar completamente la maldad del mundo, para destruir la muerte y para hacer nuevas todas las cosas. From God's perspective, the work of Yom Kippur is not done yet. It's not finished. It's still in progress. One day our high priest, Jesus, will come out of the heavenly sanctuary to eradicate evil forever, to destroy death, and to make all things new. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, ni enfermedad, porque las primeras cosas pasaron. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el trabajo que estás haciendo. Gracias porque tú estás realizando el trabajo de Yom Kippur, de expiación, de perdón, de redención, de reconciliación. Y de restauración. Gracias por nuestro sumo sacerdote Jesús, quien es no solamente el perfecto sumo sacerdote, que no necesitó ofrecer sacrificio por sus pecados, sino que es también el sacrificio perfecto por la expiación, por el perdón de nuestros pecados. Él es aquel que tomó sobre sí, todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones, todas nuestras desobediencias. Y la maldición de muerte por el pecado la tomó sobre sí. Y se llevó nuestros pecados al extremo
del abandono de Dios. Como están de lejos el oriente del occidente, así el Señor hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Él nos libró de la maldición, haciéndose Él mismo maldición por nosotros. Aquel que no hizo pecado fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y ha sido levantado entre los muertos y ha sido exaltado a la diestra de la majestad de Dios. Ha entrado en el lugar santísimo, en el santuario celestial. Intercede por nosotros. Y un día saldrá del santuario una vez más. Saldrá del santuario celestial una vez más a nosotros a terminar el trabajo de Yom Kippur, a erradicar la maldad, el dolor, la muerte, el pecado y hacer nuevas todas las cosas. Bendice tu pueblo.